Vamos a comenzar este primer video a ver cómo sale. Vamos a conectar múltiples sensores DS18B20 y para esto lo primero que vamos a hacer es activar la interfaz OneWire en la Raspberry. Tecleamos sudo raspi-config. Nos vamos a donde está interface y aquí está OneWire. La activamos, le damos que sí, está activado, finish, y nos pregunta si deseamos reiniciar, le damos que sí. Esperamos a que reinicie, no debe tardar bastante. Mientras les quiero decir que el código no es completamente mío. De hecho, en los comentarios les voy a colocar la bibliografía, los artículos y los videos que vi, que leí, y que de hecho la mayoría de las variables que están aquí son de ese código. Yo solo los adapté a lo que quería yo hacer, que era leer múltiples sensores, y si alguno se desconecta, no tener un código diferente, sino que el mismo código te detecta cuántos tienes y te lee todos esos sensores. Aquí está, ya regresó. Cuando usamos la tecnología OneWire, cada que conectamos un dispositivo de esta tecnología, se crea un directorio con el ID de ese sensor. Esos ID los vamos a encontrar aquí vamos a dirigirnos sys bus W1 device. Vemos los directorios que hay y aquí en este caso yo tengo conectado 10 sensores con esa tecnología. Ahorita los tengo en sitio, entonces no puedo hacer la prueba de desconectar o conectar alguno, pero puedo mostrarles manualmente cómo se accede a la información de estos sensores. Vamos a entrar en alguno de ellos. 1301. Caray. Ok, ya vi. Aquí está. Entramos a la carpeta de ese sensor en específico y vemos que hay varios archivos. Nosotros vamos a leer el que se llama W1-slave y nos damos cuenta que esta que está aquí es nuestra temperatura. Está multiplicado por 1000. Nosotros, para poder leerlo o para poder mostrarlo correctamente, lo dividimos entre 1000 y es todo. Así se lee manualmente un sensor de estos. Ahora nos pasamos al código. Aquí tenemos la librería. Estas funciones nos permiten teclear o simular como si tecleáramos en la consola estos comandos, que son para activar los módulos W1 GPU y el W1 term. Okay. Aquí ponemos un try con su Excel. Esta función lo ocupo por si el programa falla en algún momento. En vez de cortar la ejecución del código, me reinicia la Raspberry. Entonces este programa lo tengo configurado para que inicie automáticamente
junto con la Raspberry. Entonces, si falla, me reinicia y vuelvo a correr el programa. Entonces, soluciono ahí un problema que ahorita les voy a explicar por qué surge. El while true es para que haga un ciclo infinito. Y en esta parte leemos todos los archivos que están en ese directorio, que es el equivalente a hacer esto, a mostrar todos los dispositivos. Aquí lo leemos y lo guardamos en esta variable, perdón, en list. Y ahora si nos damos cuenta, aquí nos estorba esta carpeta que está de más. Esta carpeta viene por default, aunque no haya dispositivos, esta carpeta va a aparecer. Entonces, para nosotros tener una lista de los dispositivos conectados, la tenemos que eliminar. Entonces, aquí guardo los dispositivos y aquí remuevo, no del directorio en sí, solo de la lista en la que estoy programando, remuevo de esta lista este elemento y cuento cuántos elementos me quedan, que sería el número de dispositivos conectados. Aquí solamente lo imprimo en la pantalla e inicializo una variable. Y este while me va a recorrer la lista que acabo de crear para ir leyendo las temperaturas de todos los sensores. Aquí tenemos otro comando que lo que hace es enlistar todas las rutas que se asemejen a este patrón que tenemos aquí, que sería la ruta de los devices, y que además tenga 28 caracteres. Y como es la primera iteración, solo ocupamos el primer device. Por eso tenemos aquí que es en la posición I, que en este caso sería un 0. Y aquí tenemos el primer filtro para poder leer los dispositivos. Si esta ruta existe, si es igual a true, abrimos el archivo que está en la ruta, que sería la del primer sensor, más w1 slave, que sería el equivalente a entrar a uno de los sensores y leer este archivo. Lo que hace esto es abre, lee las líneas y cierra el archivo. Y aquí tengo otra condición. Si la longitud de lo que acabo de leer anteriormente es igual a 0, significa que un sensor está conectado. ¿Por qué esta condición? Esto es porque en estos sensores, si un sensor se desconecta, tarda alrededor de 1 minuto y 40 segundos en que la carpeta desaparezca. Entonces, si yo no pongo esta función y me voy a leer su información, voy a tener un error, porque la carpeta sigue apareciendo y los archivos siguen apareciendo, pero el sensor ya está desconectado. Entonces, esa es la razón de esta condición. Entonces, si yo detecto un sensor desconectado, como les digo que tarda alrededor de 100 segundos en desaparecer, igualo la i al número de sensores conectados para que ya no me entre a la función que tenemos aquí. Me espero 110 segundos, 100 en lo que desaparece la carpeta y 10 de margen. Le puedes poner 105 si quieres. Yo le puse 10 y me salgo del ciclo. Si sí hay información en esa variable, entonces hago que una variable me guarde la posición en la que encontró esas características, este pedacito de cadena. Por ejemplo, un link sensor es donde tenemos la información del sensor en la posición 1, porque si recordamos aquí nos quedan dos vectores, hay dos renglones, cada uno es un vector. Entonces
nosotros vamos a buscar esa información en el segundo vector porque siempre está ahí. Lo encontramos si, si la función fin no encontró ese pedacito de cadena, regresa un -1. Si, si lo encontró, regresa a la posición en la que lo encontró. Entonces, post-temp guarda esta posición. Está aquí, post-temp, justo atrás de la T. Entonces, si encontró algo, guarda la temperatura en forma de cadena. Después de esto, temp convierte a float la temperatura que leímos y lo divide entre 1000 y ya tenemos la temperatura de forma correcta. Y aquí solamente los mostramos en la pantalla, ¿verdad? Aumentamos el índice para que en la siguiente vuelta o en el siguiente ciclo avance al siguiente sensor y nos esperamos 5 segundos antes del siguiente ciclo. Vamos a copiar este código y lo vamos a probar en una Raspberry que tengo reinstalado. Vamos a crear un directorio en la carpeta home. Y vamos a ir a donde está. Vemos que no tenemos nada. Creamos un archivo de Python. Copiamos el código. Guardamos cambios. Y ejecutamos el código. A chingar. Estaba un poco nervioso y no recordaba bien cómo es la instrucción, pero aquí está. Tenemos 10 sensores y vamos recorriendo la lista de sensores mostrando la ID y la temperatura en la que están. Estos sensores los tengo instalados en un sitio, entonces no puedo hacer la prueba de desconectar o conectar alguno, pero ustedes sí lo pueden hacer. Pues lo tienen en una protoboard o algo. Como dato extra, cuando conecten o cuando corran el código es necesario que ya esté por lo menos un sensor con su resistencia pull-up, porque si no está, te crea en la carpeta de device dos IDs aleatorios que en realidad no existen, y ahí te muestra, si intentas correr el código como esos sensores no existen, te va a salir un error. Entonces sí es recomendable tener por lo menos un sensor conectado al momento de probar el código. Creo que es todo. Es mi primer video, salió un poquito malo, pero pues si tienen alguna duda, manden un mensaje. Voy a intentar subir algunos códigos. Si tienen alguna idea de algún sensor para probar, díganme, y si están mis posibilidades, hago lo posible por probarlo. Suscríbanse.